histórico, filosófico, digno de apreciar, sobre todo en este momento de la posmodernidad, donde reina tanto la posverdad y esa llamada sociedad líquida que tanto se menciona. Entonces, es muy importante que hoy estemos hablando de Federico Engels, colaborador de Carlos Marx, su gran amigo. Incluso el libro que vamos hoy a intentar decir de qué se trata, dice Engels en su prólogo que es una especie de testamento que le deja Carlos Marx, que lo ayudó tanto económicamente, porque Engels tenía una posición bastante holgada, tanto que su papá tenía industrias y lo mandó a Inglaterra. Y él conoce entonces también Inglaterra. Se da el lujo de burlarse de la moral victoriana inglesa, justamente cuando habla del establecimiento del matrimonio monogámico, que él va a considerar la gran derrota histórica de la mujer, y que vamos a ver hasta dónde estamos o no de acuerdo. Entonces, Engels es también autor de un libro que a mí me tocó estudiar como estudiosa de los mesianismos, que es el libro sobre las guerras campesinas que Thomas Müntzer dirigió en Alemania, protestando contra Lutero, que había establecido el diezmo. Se llama las guerras campesinas. También la Sagrada Familia, la famosa dialéctica de la naturaleza, que es una interpretación materialista de la naturaleza y que algunos teóricos como Sartre se resisten a creer porque consideran que es mucho más fácil interpretar la dialéctica en la historia, es decir, el cambio, a interpretar a la naturaleza dialécticamente. ¿Eso qué quiere decir? Como un poco para los estudiantes. Como que es más visible que existen contrarios en la historia, pero no es tan claro que existan contrarios en la naturaleza. Sobre todo si tomamos en cuenta, digo, esa es mi opinión, y es una rica conversación que yo recuerdo en mis años de la universidad, cuando se planteaba como contradicciones de la naturaleza el más y el menos en las matemáticas, el huevito y la gallina, como que son ejemplos que hoy probablemente, y sin embargo, para apoyar a Engels, han sido superados, pero confirmados a otro nivel. A lo mejor ustedes tienen algo que decir respecto a eso. Entonces, la ideología alemana es otro libro de Engels. Él publicó El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado en el 1894 y también en el 91. Y es interesante que ustedes lean los prólogos de esas dos. Por supuesto que de todo lo que a mí más me interesa hablar con ustedes es lo que tiene que ver con mis intereses teóricos, que ya el profesor Moreta le dijo, y que tienen que ver con la filosofía, el feminismo o género. En ese libro él sigue un antropólogo que
¿qué te digo? El ícono del siglo XIX, Lewis Morgan, que escribe La Sociedad Antigua, sigue a Bachofen, o Bachofen, como dirían los alemanes, con el derecho materno, y sigue a Kowalewski en lo que se refiere a la propiedad terrenal familiar cuando habla de la civilización, del estadio del salvajismo. Perdón. Bueno, recuerden que es el siglo XIX en que se desarrolla. Es muy importante saber en qué estado está la antropología en el siglo XIX, porque ellos van a decir, al mismo tiempo que arrastran ciertos atrasos, porque uno es hijo de su época, también al mismo tiempo plantean cuestiones muy avanzadas para la época en que surge la antropología, como se llama entonces zoología humana en Alemania y en Francia, además que Inglaterra, está ligada a la arqueología, la etnología, la antropología física. Entonces, él va a analizar lo que después se va a llamar el paleolítico, que es la prehistoria, y luego la civilización o la historia o el neolítico. Pero los términos que va a usar son los de Morgan, ¿no? Civilización, barbarie, salvajismo, barbarie y civilización. Él quiere, ¿qué pretende? ¿Qué es lo que quiere Federico Engels? Y es importante porque estamos en el siglo XIX y por lo pronto, desde mi punto de vista, a mí no me interesa una interpretación idealista de la historia. Me interesa una interpretación materialista, que no economicista, que es otro asunto. Como muchos dicen que la dan Engels y Marx porque solo se fijan en la economía. Pero también eso es discutible, porque eso no quiere decir que podamos agregarlo, y que hay probablemente en alguna que otra obra de estos clásicos del marxismo y seguidores algún germen no economicista, como quizás en Lefebvre, que es un autor marxista que dicen muy cercano al existencialismo, y el propio Sartre, que es marxista, pero que agrega a esa interpretación materialista la visión de un proyecto humano. Entonces, la historia ya no se va a movilizar solamente por la lucha de clases, sino que va a ser además, no lo niega, pero además impulsada por los proyectos humanos, porque el ser humano es un proyecto que está en constante elección. Y yo creo en eso. Entonces, él quiere esa interpretación materialista propia del siglo XIX, que es muy avanzada, usa todavía la idea de progreso, que es muy criticada hoy, porque se habla de que la historia no es tan acumulativa como aparenta, o tan progresiva, tan lineal, sino, tal y como quizá habla Nietzsche y otros posmodernos, da vueltas, vuelve atrás, etc. Bueno, hay ciclos según esa visión. Entonces él estudia una familia
hacen ya observación participante. Mira qué interesante, cosa importante en el siglo XXI y que yo hice para estudiar a Liborio en Palmasola, y Engel en su libro estudia la familia Pumalúa, estudia los iroqueses, ¿no? Que son unos indios gringos, pero colocados muy al sur de Canadá, y lo que le interesa es el parentesco, la filiación, la consanguineidad y qué formas sexuales y de familia hay en ese grupo Punalúa que realiza los matrimonios poligámicos y poliándricos. Hay hombres con muchas mujeres y muchas mujeres con muchos hombres. Lo hace esta observación participante analizando en el primer capítulo los estadios prehistóricos que ya ustedes conocen, ¿no? El salvajismo, la barbarie y la civilización. En el capítulo segundo, que para mí es el más importante, el de la familia. Luego varios en donde él analiza el desarrollo de los grupos o gens, como la gen iroquesa, la celta, la griega, especialmente la de Atenas, que es la que él va a elegir para estudiar el surgimiento del Estado, porque acuérdense que le interesa surgimiento de la familia, propiedad privada y del Estado. Entonces, por último, el capítulo 9, en donde él hace alusión al estado de la barbarie y la civilización, ateniéndose a los famosos Grundrisse de Carlos Marx, en donde ya habla ahí Marx de la producción, la distribución, el consumo, es decir, cuando aparece el mercado, la riqueza, el intercambio, etc. ¿Cuál es su hipótesis? Esto es importante. Él dice que muy contento, claro, porque él lo que quiere es encontrar evidencias de que la familia que rige en su hipócrita sociedad alemana e inglesa era mucho mejor que es peor que la familia anterior a la civilización. Entonces dice, en el Paleolítico hay muchas uniones sexuales, así como la hay en los animales, un poco llevándose de la teoría de Darwin, porque es importante. Carlos Marx y Engels están tan entusiasmados con este desarrollo feminista, porque es un desarrollo a favor de las mujeres, que dice los dos, según Engels, que esta búsqueda del origen de la familia es tan importante como el origen del capital y como la teoría de Darwin. Interesante, ¿no? A pesar de las críticas que hoy hay tanto al biologicismo de Darwin como al economicismo superable de Marx. Entonces, no hay una sola forma de familia, hay poligamia, hay poliandria, hay incesto, hay monogamia, bisexualidad, que de una manera antropocéntrica él encuentra que existe en los animales y dice, bueno, ¿y por qué
no puede existir en los grupos humanos. Entonces, analizas etapas y subetapas. Párense aquí. La etapa salvajismo, barbarie y civilización tienen sus etapas: inferior, media, superior. ¿Por qué recalco esto? Porque en la primera etapa del salvajismo, a pesar de que él encuentra que es una etapa pura, sin clase, sin propiedad privada, sin opresión, o sea, sin división sexual del trabajo, que es la que hace que las mujeres se dediquen a una cosa aplastadas, mientras el hombre va a la guerra en esa época o es proveedor hoy, porque son estadios diferentes. ¿Por qué digo que se fijen en las subetapas? Porque entonces no hay etapas puras. Si en el salvajismo predominó una sociedad comunista, él nunca habló de matriarcado, comunista, colectivista, sin propiedad privada. En el estadio final del mismo salvajismo empiezan a aparecer. ¿Por qué es importante? A la hora de ustedes hacerse la pregunta, pero en fin, ¿hay o no hay precapitalismo, o más bien, más acertado, prepatriarcado? ¿Hay patriarcado o no en esa etapa? ¿Hay opresión? Yo detecto que la hay siempre. No solo por esas subetapas que en cada sociedad ya van apareciendo y negando la que hay, sino por razones antropológicas que vamos a discutir. O sea, ya estoy adelantando que no creo en el matriarcado, pero eso no quiere decir nada. Eso no quiere decir que no hubiera prestigio de las diosas asumidas como diosas muy ligadas a la fertilidad, que hace honorable la reproducción y el papel de la mujer. En lo que yo me baso para no creer en el matriarcado, incluso lo podemos encontrar en el propio Engels, porque yo creo que hemos malinterpretado a Engels, en el sentido de que él, aunque plantea que hay una sociedad, la salvaje, en que no hay opresión, sí ahí hay germen de prepatriarcado. Y las feministas, tanto marxistas como las decoloniales, que son las últimas, lo van también a apoyar. Entonces él, analizando su linaje previo a la civilización y que están en el salvajismo y en la barbarie, él va a plantear la hipótesis de que la familia que tenemos en la civilización es patriarcal y es monogámica y responde a una cuestión económica, a un contrato. Ahí no hay consentimiento, ahí no hay libertad, y eso es verdad.
Ahora, ¿hay que completar esa hipótesis? Sí, pero es verdad. Entonces, yo solo la enuncio. Respecto a Bachofen, que utiliza el derecho materno, ya le digo que él habla de esa etapa de matriarcado, de comunismo primitivo, de la sociedad comunal del salvajismo. No habla de matriarcado. Antes de empezar el desarrollo de cada una de las etapas, quiero decirles que se preparen después que analicemos la característica de cada una de esas etapas para ver, por un lado, cuál es la importancia de Engels respecto a problemas muy interesantes, por ejemplo, el trabajo doméstico, que hoy, y yo creo que en la posmodernidad, se le da mucha importancia bajo el, la rumbosa nominación de la ética del cuidado de la mujer, y que yo creo que hay que analizarla con pinza. La ética del cuidado puede ser interesante para definir políticas públicas femeninas, porque valoriza el trabajo del cuidado, es cierto, sobre todo el trabajo de la mujer en sus labores reproductivas, socializadora, que preocupó tanto a Engels porque en la gran industria fue explotada cuando era proletaria, es verdad, y no debe ser, pero con las éticas del cuidado y las éticas en general. Existe ética de la ayuda, en el existencialismo. Ética del cuidado es más posmoderna que otra cosa. Yo digo que en la ética del cuidado hay que tener cuidado porque puede devolvernos a un cierto biologicismo, es decir, a replantear que la biología es el destino de la mujer. Y ya hemos avanzado demasiado para que ahora vengan con la ética del cuidado posmoderna, a darle tanto, no solo al matriarcado. Ojo, el matriarcado ha sido resucitado por paleontólogos posmodernos, por filósofos posmodernos, incluso debido a su opinión del movimiento de la historia como ciclo, para argumentar que la historia puede ir hacia atrás. Entonces yo soy de la que piensa que hemos peleado demasiado dentro y fuera del feminismo, en el marxismo, en el feminismo, los filósofos promodernos, para conseguir una modernidad no instrumental, una crítica al comunitarismo, una crítica al papel reproductor de la mujer que se ha tomado como base para aplastarla, para ahora otra vez, como han resurgido todas las religiones, que hay derecho, nadie dice que no, hay derecho, por supuesto, a ser religioso, pero la posmodernidad ha arrastrado cosas buenas y mucha agua sucia. Entonces, eso es algo que vamos a discutir y que yo quiero saber su opinión, porque hay opiniones dentro del feminismo muy interesantes
sobre el matriarcado, especialmente en el feminismo negro, en el feminismo comunitario negro, feminismo descolonial. En la importancia, vamos a discutir en Engels, vamos a discutir cómo Engels se burla del amor burgués, con mucha razón, porque ciertamente los matrimonios son en su mayoría un contrato económico, son relaciones de doble moral, por conveniencia, en donde, según Engels, lo vamos a discutir, continúa el adulterio y la prostitución. Por eso él mismo, una de las características que él encuentra es en la civilización cómo continúa la poligamia, pero sin embargo la poliandria se queda atrás. O sea, yo no aspiro a una sociedad poliándrica ni poligámica, pero resulta sospechoso que se apruebe la poligamia y no se apruebe la poliandria. Y tengo crítica al matrimonio por grupo. Yo creo que sería un retroceso. Yo creo en la pareja, digamos que no en el matrimonio, pero sí en una pareja que se comunique. Y ahí hay mucha filosofía y comunicación que desarrollar. Entonces, vamos a ver eso y sobre todo y al final, antes de entrar a las etapas de Engels, vamos a hablar de los conflictos, no solo de la importancia de la teoría de Engels, sino qué conflicto ha creado. Por ejemplo, una hipótesis bien clara de Engels en ese libro es que en la familia monogámica el hombre explotador, opresor, es el burgués y la mujer es la proletaria. De plano, tú le puedes dar dos interpretaciones a eso. Eso es cierto, por un lado, solo si se toma en cuenta la riqueza, la economía, pero si se toma en cuenta la cultura y digamos que el género per se o la relación de poder, no es cierto porque el proletario es opresor. Y eso se demostró en los socialismos realmente existentes, como los rusos bebían, golpeaban a sus mujeres en la sociedad rusa, a pesar de que Clara Zetkin y Engels y Rosa Luxemburgo manejaron tanto el derecho materno de Bachofen, el libro de Engels, y creían en el matriarcado. Pero eso hay que cuestionarlo, como en ese feminismo socialista muy importante que ha nutrido el feminismo de la igualdad, del que yo soy adherente, cómo ese feminismo tuvo que enfrentar una lucha bien grande junto con algunas feministas socialistas como Flora Tristán, la propia Clara Zetkin, para demostrar que no era la clase o lo económico solamente lo importante, sino que además había que tener
en consideración la situación de la mujer dentro de la pareja. Bueno, antes de entrar a empezar a analizar salvajismo, barbarie, civilización, le di un panorama general. Hagan preguntas sobre eso. Vamos, anímense, no me tengan timidez. Hagan preguntas, este es un curso, esto no es una conferencia. Háganla todas, un moderador que recoja todas. No, escritas no. Buenas tardes. Mi nombre es Perla Rodríguez y vine como oyente de su clase. Me resulta de mucho interés y mi pregunta es la siguiente. Tengo conocimiento de que que usted ha dicho que dentro de la conferencia ha dicho que en la sociedad posmoderna no existe el matriarcado, ¿de acuerdo? En general. Pero existen sociedades donde la costumbre, tengo conocimiento, de que ha llevado a que sí exista un matriarcado. Tengo personas, por ejemplo, amistades, que me han dicho que en Venezuela se establece mucho el matriarcado, es como la presencia del poder femenino, de que la mujer es como muy imponente, es como la que dirige todo y lo que es, aquí se va a hacer lo que yo, o sea, es como que hay un intercambio allá. Lo digo porque la persona que me lo ha dicho es de esa nacionalidad y cuando vino aquí tuvo un choque cultural muy fuerte con eso, principalmente porque se casó con un dominicano. Entonces ella viene de una sociedad que ella entiende que es matriarcal. Sácame de la duda, eso es así. Otras, varias. Estoy apuntando. Es solo una pregunta, algo que usted expresó, que no quede como solo lo citó. Cuando usted dice que cree en la pareja, no en el matrimonio, no comprendí esa parte. Sí, gracias, buenas. Isabel Valdivia. La pregunta es con relación a lo que usted plantea de que no cree en el matriarcado. ¿No cree en que es posible la existencia de un matriarcado o no cree que haya existido el matriarcado en la historia de la humanidad? Gracias. Me gustaría que la maestra nos definiera, cuando le toque empezar a hablar a profundizar el tema, realmente cuál es el poder que tiene la mujer en el matriarcado. Lo pongo como ejemplo el caso de mi bisabuela, que estoy estudiando ahora su historia. Una mujer que tenía algunas tierras, que sembraba, que todos sus hijos llevan su apellido. No hay el apellido de un hombre y tuvo varios maridos, ¿verdad? Sin embargo, era ágrafa, sus hijos ágrafos. Y al final terminaron sin tierras porque se la quitaron abogados mafiosos y otros más en el pueblo. Entonces, me pregunto hasta qué punto el tú ser una jefa de familia, tener hijos de diferentes hombres, incluso porque el hombre se fue, por ejemplo, y tú te buscaste otro marido, no te quedaste a esperarlo, ni te quedaste sola, sino que seguiste viviendo tu vida, que tiene cierta facilidad como de producción. Ella tejía sombreros de cana y tostaba pemas de cajuil y se ganaba la vida con eso. Murió a los 75 años, sin muchos servicios de salud ni nada. Entonces yo me pregunto, viendo a mi abuela, que me sentí muy orgullosa de su historia de vida, y yo me preguntaba, ¿de qué sirve el matriarcado? ¿De qué sirve a veces ser una mujer sola y una mujer que echa para adelante?
Buenas tardes. Mi pregunta son dos preguntas. Una, ¿cuáles son las características del matriarcado y de matrilineal? Y ¿cuáles son las diferencias y coincidencias que hay en estos dos conceptos o formas de llamar esta forma de vida? Buenas. Cuando yo estaba leyendo un poco sobre Engels, bueno, algo de lo que usted dijo que me chocó un poco era precisamente cuestionarse si existía o no existía el matriarcado o el patriarcado durante el periodo del salvajismo. Porque cuando leía el libro de Engels, él define el salvajismo en 3 etapas. Pero básicamente, o de forma general, el salvajismo se caracterizaba porque la sociedad era como de recolectores, ellos comían las semillas de los árboles, luego cuando estaban cerca de las costas, entonces los moluscos, o sea, animales del mar, etc. Entonces él dice que una de las características de esa época era principalmente el desarrollo del lenguaje, el descubrimiento del fuego, y luego en la etapa final entonces aparece el arco y la flecha, o la soga y la flecha. Entonces me parece a mí que era un ambiente para el ser humano muy hostil, como para que existiera entre la sociedad esa división de los que tienen el privilegio o el poder de los unos sobre los otros. Me parece que en ese contexto de una sociedad primitiva, tanto el papel de la mujer como el hombre eran equitativos para la subsistencia. Ya el tema del patriarcado, el matriarcado, entiendo yo, aparecerían ya en civilizaciones posteriores, ya con la organización y la repartición del poder entre hombres y mujeres. Me gustaría que usted me corrigiera. Sí, nosotros estuvimos en el suroeste del país 2 o 3 años y encontramos en las zonas rurales de sus municipios, un fenómeno. Encontramos que campesinos tenían 3 mujeres en la misma casa. Y ese fenómeno se repitió en varias zonas rurales, produjo en el observador o en el investigador, produjo una pregunta: ¿cómo es posible que este individuo, la persona, este campesino, este habitante rural, tuviese una triple relación en la cual la mayoría se llevaba bien? En los casos que yo observé, las mujeres se llevaban bien, no había problemas. Unas cocinaban, había una división del trabajo. Unas cocinaban, otras iban al campo, otras criaban, ayudaban a los niños, etcétera, etcétera. Ya habrá desaparecido porque hace más de 10 años. Ese fenómeno se habrá debilitado. No sé qué ha pasado, pero no he vuelto a la zona, propiamente dicho. Me gustaría volver, pero la profesora ha vuelto allá. Y en ese sentido me gustaría oír su interpretación. Gracias. Volver sobre el asunto en el contexto de la familia, del trabajo doméstico y la ética de cuidadora, de cuidado, la diversidad de oficios y profesiones. O sea, un poco sobre el fundamento histórico de la clave. Hortensia, yo voy a dejar esa pregunta del trabajo doméstico para último, para el tercer día, porque está aquí desarrollado brevemente, pero dije que hoy no nos va a tocar eso. Digo, tampoco las demás están dentro
necesariamente, pero puedo hablar en términos bien generales. Perla hablaba, yo no he dicho que el matriarcado, según lo posmoderno, existe hoy. No, yo he dicho que ha resurgido el tema, como han resurgido las religiones, la autoayuda, todas esas cosas que un poco anestesian, ¿no? Que son buenas de vez en cuando tú tienes cierta tensión, estrés, pero que no pueden tomarse como una filosofía en una sociedad donde hay tantos problemas que resolver. Y bueno, hay quienes conjugan esa manera de vivir con una filosofía de autoayuda, se la pasa ayudando y ayudándose, y también son revolucionarias. Conozco gente así, pero yo tengo cierta, me da cierta cosa en la piel pasármela hablando todo el tiempo de ese esquema de la autoayuda. Entonces, he dicho eso. Los posmodernos tienden a ver la historia en ciclo. Ya, por supuesto, no creen en eso de que la sociedad pasa, como Engels y Marx lo han planteado, de un estadio al otro, sino que no es unilineal. Yo creo que tampoco Marx ha negado que haya ciclos y que se hayan acumulado acontecimientos sociales que hayan dado la vuelta, porque también a veces hay mala fe de interpretar, cuando no se quiere una posición, interpretarla como que es solo creyente en, por ejemplo, la idea de progreso, de acumulación, de linealidad. Pues los posmodernos han resucitado, no todos, yo digo algunos, una que otra persona, la idea del matriarcado. Aprovecho entonces para hablar qué es lo que significa matriarcado según Engels, y por qué algunos de ustedes han mencionado que le han dicho que hay sociedades. Sí, hay sociedades matriarcales hoy en África, hoy hay, y en otros sitios, probablemente en muchas comunidades indígenas, sí, es verdad. Incluso hablando de eso, Rita Segato, feminista descolonial, ha hablado de eso, y que sin embargo hay ahí patriarcado de baja densidad, o sea, opresión de baja densidad, pero hay opresión. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir matriarcado en Engels? Matrilinealidad, matrifocalidad, matrilocalidad. Eso quiere decir que la mujer efectuó consanguíneamente, porque hubo linajes en la sociedad iroquesa, filiaciones, parentesco de mujeres que habían tenido hijos que se conocían que eran de ellos. Entonces es un asunto de consanguineidad. Algunos paleontólogos, sobre todo mujeres, que han estudiado los ritos de esas sociedades, han visto que están regidas
por conjunto de diosas y de dioses que abandonaron la masculinidad, que son de funcionamiento, de comportamiento feminizados, asociados a actividades del grupo, de la colectividad. Eso es matriarcado. Ahora bien, háganse esta pregunta, tanto para el ejemplo de la mamá o la abuela. No se trata de una particularidad. El que tu mamá haya fundado, digámoslo así, la bisabuela o mi mamá, un matriarcado, eso no quiere decir nada, porque estamos hablando de organización social. Entonces, pregúntense, en el matriarcado, la mujer tiene poder. ¿Qué poder? Poder político, poder económico. Por encima de los hombres, uno. Igualito que los hombres, dos. O es que tiene prestigio, que goza de prestigio, reconocimiento, soberanía. Pues eso se sabe, que debido a la consanguineidad y a la filiación y al hecho de que está asociada el grupo femenino a hijos que no son suyos, que son tuyos, pero yo los cuido, tiene que haber prestigio, porque el papá no se conoce, quien se conoce es la mamá. Pero analicen, busquen en Google los paleontólogos como Meyasu, que no creen el matriarcado, que plantea que la primera opresión de clase estuvo en los ancianos del salvajismo. Entonces, no entiendo tu pregunta de cómo, si en el salvajismo hay lenguaje, entiendas tan literalmente a Engels y junto con él plantee la posibilidad de que no hay clases, no hay opresión, sobre todo si tú reconoces que hay hostilidad. ¿Sí? Pero la hostilidad a la que me refiero es la hostilidad del medio, o sea, del ambiente, del área, para con los seres humanos en el momento. Pero esa hostilidad la habla muy bien. Si es hostilidad del ambiente, es hostilidad humana. Mira, la filosofía, este es un tema eminentemente antropológico y sociológico, pero la filosofía ayuda. ¿Tú has leído El ser para otro de Jean-Paul Sartre? Cómo los existencialistas sartreanos plantean que el ser humano está constituido por una estructura, es superable, difícil, pero es ontológica. La tiene el ser, y él le llama ser para otro, y que consiste en la mala fe desde que el ser humano nace, y que tiene que ver con la destrucción del objetivo del otro. ¿Y tú crees que en el salvajismo tienen constituido un otro estilo Levinas, dulce, apaciguador? Eso no quiere decir que no haya colaboración. Eso no quiere decir que no haya ayuda,
Pero la modernidad ha trabajado demasiado, sobre todo Habermas, con ese proyecto posmoderno que ha hecho sudar nuestro, que lo creamos y con el que podemos enfrentar la posmodernidad. Ha trabajado demasiado en el problema de la, óyelo bien, intersubjetividad. Mi relación contigo, con Moreta, con Hortensia, con todos ustedes, ustedes con cada uno de quienes están al lado, hablando de lo difícil que es encontrar un consenso para decirme a mí que hubo una época dorada en que las mujeres gobernaron y los hombres se quedaron igualitos. Es peligroso porque de ahora se pueden burlar y decir, ja, 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 ja. Gobernaron y sin embargo fueron derrotadas.